La increíble historia de la hija de un millonario que, tras un fracaso tras otro, descubrió su verdadera voz. Ana Sofía, de 24 años, era conocida por ser la hija del magnate de las telecomunicaciones, un nombre que resonaba con fuerza en su bullicioso vecindario de La Condesa, en la Ciudad de México. A menudo, los murmullos se transformaban en miradas cómplices o en susurros despectivos. Ahí va la hija del empresario, decían algunos, mientras otros la reducen a una sombra de papeles firmados y premios ajenos. En su interior, Ana luchaba con un torrente de emociones que la desgastaba. El éxito financiero para su familia nunca había estado en sus planes. Lo que realmente anhelaba era la ciencia, pero cada intento de sobresalir se convertía en otro ladrillo sobre sus hombros. Las altas expectativas que sus padres le habían inyectado se sentían como un lastre. Cada vez que recibía un examen reprobado de su rigurosa carrera de biomedicina, el eco del legado familiar la atrapaba en una red de decepción y desesperanza. Su hogar, decorado con trofeos que nunca fueron suyos, vibraba con un tipo de éxito que le resultaba ajeno. Cada nueva desilusión la empujaba más y más hacia un abismo de inseguridades, preguntándose si alguna vez sería capaz de demostrar su valía sin los apellidos que la precedían. Un día, tras haber dejado pasar una oportunidad más, decidió salir a despejar su mente. Los aromas del mercado local la envolvieron en un abrazo familiar. Allí, en ese mar de colores y sonidos, su mirada se encontró con la de su abuela Carmen. Una mujer cuya vida había estado marcada por la lucha, pero que irradiaba una sabiduría que la fascinaba. Carmen le habló sobre las adversidades que habían azotado su linaje, sobre cómo siempre habían encontrado formas de resistir y transformar su dolor en acción. La ciencia puede sanar, Ana, le dijo. No es solo un título en la pared, puede ser un legado que salve vidas. En ese instante, una chispa recorrió su interior. Más que el deseo de brillar, Ana sentía el impulso de transformar su pasión en un puente hacia quienes sufrían. Pero a medida que consideraba esta nueva dirección, las dudas regresaban como sombras en la noche. May, su compañera de clases, la advertía de las consecuencias. Te verán aún más como la hija del magnate, le decía con ceño fruncido. Esa afirmación la dejó paralizada. ¿Acaso el camino que había imaginado no sería más que un acto de traición al legado familiar, un cierre a sus dedicadas expectativas? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se sintió atrapada entre su ambición renovada y las expectativas que la encerraban. El último enfrentamiento con su padre quedó grabado en su memoria, el desdén en sus ojos al escuchar las ideas que pronunciaba con un fuego nuevo. Esto no es la definición de éxito, Ana, había dicho, y la angustia en su pecho se expandió como un agujero negro. Su mundo, construido alrededor de un concepto de éxito uniforme y bien definido, ahora se desmoronaba. Un silencio pesado la acompaña en cada pensamiento, mientras visualizaba a sus compañeros vitoreando por los logros familiares. Era como estar en una prisión invisible que oprimía su esencia. Se dio cuenta de que solo un pequeño grupo de estudiantes compartía su inquietud, aquellos que habían batallado contra su propia invisibilidad. Y en ese instante de claridad, hizo un pacto consigo misma, confrontaría el legado que la aprisionaba. El momento se tornó tenso. ¿Debería irme y seguir mi pasión?, murmuró en su mente, la angustia envolviéndola como una sombra. Ana se encontraba al borde de decidir quién quería ser, pero ¿sería suficiente con romper las cadenas que le habían impuesto? La incertidumbre llegó como un tsunami, apoderándose de ella en una lucha silenciosa. Las palabras se agolpaban en su garganta, y el miedo a defraudarla se hizo palpante. Ella no solo luchaba por encontrar su voz, sino por forjar su propio destino. Ana se sentó en el borde de su cama esa noche, incapaz de encontrar consuelo en la suavidad de las sábanas.
Pensamientos contradictorios bombardearon su mente mientras trataba de discernir sus deseos de las expectativas ajenas. La voz de su abuela resonaba en sus oídos, una mezcla de certeza y desafío. La ciencia podía sanar, pero ¿podría ella sostenerse a sí misma en un camino que podría llevarla a enfrentar a su familia? La ansiedad se convirtió en una chispa de determinación. Decidió que debía actuar. La mañana siguiente, Ana se dirigió a la biblioteca de la universidad. Se rodeó de libros y artículos sobre biomedicina, recopilando no solo información, sino el valor que le había faltado. Se sintió como una exploradora en un vasto territorio aún por descubrir. Con cada página que pasaba, su curiosidad crecía y las sombras de la inseguridad comenzaban a disiparse. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que había algo más importante que los resultados académicos, era la conexión emocional con su elección. La biomedicina no era solo una carrera, era un llamado, un canal que podía utilizar para servir a otros. Con esa perspectiva renovada, su enfoque cambió. Ya no estudiaba para cumplir con las expectativas de sus padres, lo hacía para cumplir las suyas propias. Sin embargo, la presión social seguía siendo una montaña difícil de escalar. Las miradas de sus compañeros, tan llenas de interés como de escepticismo, se sintieron todavía como un peso en sus hombros. Decidió compartir su búsqueda de significado en una clase de discusión sobre ética. Mientras hablaba, sus palabras tomaron forma y sustancia. Enumeró su deseo de utilizar sus habilidades para hacer una diferencia, no solo en la medicina, sino en las vidas de las personas que podrían beneficiarse de ella. Cuando finalizó, el aula quedó en silencio, y ella sintió como su voz resonaba en la sala. «Eres valiente», le susurró un compañero después de la clase. No muchos tienen el coraje de decir lo que realmente sienten. Ese simple gesto de reconocimiento encendió en Ana una llama de esperanza. Sin embargo, lo que ella no sabía era que este pequeño acto de valentía desencadenaría reacciones aún más complejas y desafiantes. Poco después, su profesor la invitó a participar en un simposio sobre innovación en biomedicina. La propuesta la emocionaba, pero a su vez, provocó dudas agonizantes. ¿Y si me ven como la hija del magnate, el fracaso en la ciencia? Esa idea la perseguía, como una sombra tenaz. Pero la llamada de su propósito recién descubierto se volvía cada vez más fuerte y difícil de ignorar. Ana decidió que debía prepararse para un desafío aún mayor. Comenzaría un proyecto de investigación centrado en el tratamiento de enfermedades que afectan a población vulnerable. Fueron semanas de arduo trabajo, combinando datos, realizando experimentos y enfrentándose a problemas técnicos que la hacían cuestionar su capacidad. Pero al final, cada obstáculo se sentía como un escalón hacia su crecimiento personal. Su dedicación no pasó desapercibida. A medida que el proyecto avanzaba, varios profesores comenzaron a mostrar interés, lo que llevó a un reconocimiento que nunca había imaginado. El temor y el orgullo se entrelazaban en su corazón, y Ana se dio cuenta de que había comenzado a forjar su propia identidad, más allá de la sombra de su padre. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. Un mensaje inesperado de su padre en el que exigía que se reunieran la próxima semana la sacudió. Había llegado el momento de enfrentar no solo su legado, sino también el cruce de caminos que antes le resultaba aterrador. La cuestión era clara: ¿podría sostener su lucha interna mientras su familia le planteaba una amenaza en su camino hacia la auténtica Ana Sofía? La respuesta solo podría llegar a través de una decisión drástica. Ana se encontraba sentada en la sala común del campus, rodeada de sus compañeros, pero sintiéndose completamente sola. Había aceptado su invitación al simposio, un espacio que se había prometido utilizar para explorar sus pasiones, pero cada vez que pensaba en su padre y en la reunión inminente, una oleada de ansiedad la invadía. Las palabras de su compañero resonaban en su mente: «Eres valiente». Pero, ¿era realmente así? Con cada conversación superficial que escuchaba a su alrededor, la cháchara despreocupada de estudiantes que parecían tener claro su futuro se intensificaba como un eco distante. Ana se sintió cada vez más determinada a concluir que su camino no tenía que ser similar al de aquellos que la rodeaban. Ella estaba en algo distinto, pero esa diferencia era lo que podía intimidarla.
Sacó su laptop y comenzó a preparar su discurso para el simposio, tratando de llenar el vacío con la ambición que se había apoderado de su corazón. El día del simposio llegó y la presión se convirtió en una presión palpable. La sala estaba llena de académicos y estudiantes, y cada mirada que sentía sobre ella la llenaba de duda. Antes de que Ana subiera al escenario, revisó mentalmente sus notas, pero en el fondo sabía que no eran solo palabras, sino su esencia, su voz. Acto seguido, recordó todo el arduo trabajo que había realizado y cómo cada obstáculo en su proyecto había sido una lección de resistencia. Al tomar el micrófono, su corazón latía con fuerza. Miró a la audiencia y respiró. Hoy quiero hablar sobre la responsabilidad que tenemos como futuros biomédicos. No solo debemos ser científicos, sino también defensores del cambio, comenzó, sintiendo que sus palabras se entrelazaban con la determinación que había cultivado en las últimas semanas. A medida que compartía su pasión por hacer avances en tratamientos para poblaciones vulnerables, sintió como la inseguridad se desvanecía y daba paso a una energía positiva. El discurso despertó el interés genuino de quienes la escuchaban. Se sintió fuerte y capaz, como una pionera desafiando estereotipos preconcebidos. Recibió aplausos, pero aún así, el nudo en el estómago persistía. Sabía que el verdadero desafío aún no había llegado. Esa reunión con su padre arrojaba una sombra sobre su nuevo sentido de propósito. Días después, poblada por pensamientos sobre su encuentro ineludible, Ana se sentó en su escritorio una noche mientras la lluvia golpeaba el cristal de su ventana. Así como el agua borraba las huellas en la tierra, quería borrar el estigma de ser la hija del magnate. No era necesario que esa etiqueta dictara su futuro. Con ese deseo grabado en su mente, comenzó a desarrollar un plan que no solo la llevaría a enfrentarse a su padre, sino a recuperar el control sobre su propia narrativa. El día de la reunión llegó, y mientras se dirigía hacia su casa familiar, su mente revisaba cada detalle, pensamientos que organizaba y emociones que quería transmitir. No podía permitirse el lujo de recular. Ana se sintió como si cada paso que daba fuese hacia su destino, formando una línea del tiempo que conectaba sus decisiones pasadas y sus aspiraciones futuras, donde la tentación de ceder ante las expectativas ajenas ya no estaba. Al cruzar el umbral de la puerta, sintió que el aire se tornaba denso. Su padre la esperaba en el salón. Puedes que tengas éxito en la ciencia, pero siempre serás vista como mi hija, dijo, con una mezcla de autoridad y desaprobación. Ana, armada de valor y determinación, se preparó para responder. El momento de la revelación había llegado. ¿Sería capaz de posicionar su autonomía frente a la figura de su padre? Un enfrentamiento directo, una decisión que definiría quién era realmente. Él la conocía como una extensión de su legado, pero Ana estaba decidida a hacerle entender que ella era más que eso, que tenía un propósito propio. La confrontación estaba por comenzar. Ana respiró hondo, el aire pesado de la habitación parecía medir su determinación. Se plantó frente a su padre, quien, con una expresión indiferente, la observaba como si fuera un proyecto más en su extenso portafolio. La voz de ella, con un tono más firme de lo que se sentía, rompió la quietud tensa. No estoy aquí para ser una extensión de tu éxito. Quiero labrar mi propio camino, declaró, cada palabra cargando el peso de sus semanas de preparación y reflexión. Su padre arqueó una ceja, sorprendido. ¿Y eso qué significa? ¿Renunciar a todo lo que te he dado? La vida que tienes, las oportunidades que disfrutas, no son producto del azar. Tu futuro puede ser brillante. La mirada de Ana se endureció. Mientras él hablaba, su mente rebosaba pensamientos conflictivos, pero insistió en condensar toda su frustración y esperanza en una declaración clara. Mi futuro debe ser mi elección. No puedo construir una vida bajo la sombra de tus expectativas. Estoy aquí para hacer algo significativo, no solo para ser la hija del magnate. Las palabras parecían fluir de su corazón, nacidas de la rabia y el deseo de marcar la diferencia. Su padre la observaba con un aire de incredulidad, como si estuviera dispuesta a tirar todo su mundo al suelo. Sin embargo, en su interior, Ana sintió la sacudida de su propia vulnerabilidad. La presión de su crianza, la imagen que había llevado toda su vida, la necesidad de ser más que un apéndice reflejado en la mirada de su padre, la hicieron tambalear por un instante.
Con ese pequeño desliz, recordó todos los momentos en que había claudicado ante su figura autoritaria. Pero esta vez, algo dentro de ella se reforzó al recordar su discurso en el simposio, su deseo de ser una voz para aquellos que no la tenían. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras, a pesar de tu nombre? La gente siempre te verá como la hija de, replicó él, y sus palabras resonaron en la habitación. Ana sintió esa frase como un cómodo abrigo viejo, uno que había tenido que usar toda su vida, pero el deseo de despojarse de él la llenó de una energía sorprendente. Quizás sí, siempre habrá quienes me vean de esa manera. Pero no tengo que aceptar ese rol. Estoy dispuesta a trabajar y luchar por lo que quiero, incluso si eso significa despojarme de la etiqueta que me has puesto. El verdadero legado no se mide por el dinero, sino por el impacto que tenemos, respondió, su voz ahora un eco de resolución. Hubo un silencio. Su padre se quedó observándola, como si cada palabra que había dicho hubiera hecho temblar el pilar de su percepción de ella. Justo antes de que Ana pudiera sentir que había tocado el corazón de su padre, él desvió la mirada, en un claro gesto de rechazo. Esto no es un juego, murmuró, y su voz caía en la habitación como un denso manto de decepción. Ana contuvo la respiración, sintiendo que cada parte de su ser se disparaba entre la necesidad de ser escuchada y el temor al rechazo. Era el momento de una elección crítica. Seguir adelante a pesar de la desaprobación de su padre o recurrir a su antiguo yo, sintiéndose irremediablemente atrapada en la red de expectativas ajenas, con la mente girando a 1000 por hora, se dio cuenta de que la lucha no solo era contra las palabras de su padre, sino también contra el fuego de su propia inseguridad. Antes de que la desesperanza la dominara, decidió que no podía permitir que esto fuera el final de su historia. Puedo demostrarte que mi camino es legítimo. Te encontraré y haré un camino por mí misma, algo de lo que pueda estar orgullosa, aunque no lo estés tú, proclamó. La firmeza en su voz resonó como un estallido de energía liberadora. Al final de su declaración, Ana salió de la habitación dejándolo atrás, con cada paso sintiendo el peso de las elecciones que había tomado. La incertidumbre sobre su futuro y el desafío que representaba su padre aún la perseguían, pero cada paso dado era un acto de afirmación. En sus manos, el futuro comenzaba a formarse, inquieto y lleno de potencial, mientras bajaba las escaleras de su antigua casa, un nuevo pensamiento recorrió su mente. ¿Qué pasaría si se atrevería a ir más allá de los límites establecidos por su legado familiar? ¿Y si su verdadero viaje fuera hacia la creación de algo que nunca había imaginado? La idea la llenó de emoción. La meta parecía ahora más relevante que nunca. Era momento de poner en marcha su plan. ¿Tendría el valor de arriesgarlo todo por su deseo de ser la arquitecta de su propia vida? Mientras cerraba la puerta, la resolutiva Ana se dio cuenta de que el mayor desafío aún no había comenzado. El aire fresco de la mañana la envolvió cuando Ana salió de su casa, una mezcla de nerviosismo y adrenalina en su interior. La decisión de buscar su propio camino ya no era solo una idea, era una realidad que empezaba a tomar forma. Lo primero era encontrar un espacio que le permitiera explorar sus intereses sin las cadenas de su pasado. Así que se dirigió a una cafetería cercana, un lugar donde podía escribir, leer y, sobre todo, soñar. Mientras tomaba asiento en una esquina tranquila, Ana se sintió como si un nuevo capítulo de su vida empezara a desplegarse ante ella. Sacó un cuaderno y un bolígrafo, preparándose para llenar las páginas con sus pensamientos. La idea de crear algo significativo resonaba en su mente, pero aún flotaba una gran incertidumbre acerca de cómo lograrlo. Con cada palabra que escribía, sin embargo, encontraba un poco más de claridad sobre qué quería y cómo podría hacerlo. Quiero hacer algo que impacte de verdad, se susurró, intentando visualizar su objetivo. Pero otra voz, esa que había sido su sombra durante años, surgía con fuerza. No sabes nada, Ana. Todo lo que tienes, lo has recibido. No podrás hacer esto sola. Con un gesto de frustración, desechó esas palabras. Sabía que tenía que confrontar sus inseguridades, y que si quería vencerlas, debía dar el primer paso hacia adelante. Mientras la gente pasaba ajena a su lucha interna, Ana se dio cuenta de que su ambición tenía base. Había pasado años observando a su padre y sus colegas, analizando su forma de asumir riesgos y su habilidad para adaptarse, y era un proceso que había interiorizado.
¿Y si utilizaba esas lecciones para su beneficio? Se sintió inspirada por la idea de definir su propio concepto de éxito. Decidió que su primer paso sería buscar un mentor, alguien de la industria que pudiera ofrecerle orientación y perspectiva. La búsqueda de una figura que le enseñara a navegar el mundo de los negocios, fuera cual fuera su dirección, podría brindarle la confianza y la sabiduría que necesitaba para dar forma a su propia identidad. Ana empezó a buscar en su red de contactos, pero las respuestas no llegaban de inmediato. Cada no que escuchaba resonaba como una derrota, y su confianza titubeaba. La sensación de que algo faltaba, que no había encontrado el rumbo adecuado, se intensificó. Así fue como, regresa a casa una tarde con el peso del desánimo cargando sobre sus hombros, se sentó frente a su computadora, contemplando las pantallas como si pudiendo encontrar las respuestas en su reflejo. Fue entonces cuando recordó la conversación con su padre. Sus palabras, aunque rudas, habían servido para encender un fuego en su interior. Si quiero impactar, tengo que ser vista. En ese momento, decidió que no podía dejar que la percepción de otros definiera su camino. Crearía una propuesta que combinara su pasión por el arte y su deseo de emprender. Lo que realmente quería eran eventos que no solo mostraran talento, sino que también dieran voz a aquellos que habían sido silenciados, como ella misma había estado a menudo en su vida. La idea de fusionar arte con un propósito social le pareció un paso poderoso. Inspirada, se puso a trabajar en un plan. Ana se sentía emocionada y un poco asustada, sabiendo que este era solo el comienzo y que tendría que enfrentarse a múltiples obstáculos. La imagen de su padre, decepcionado, apareció en su mente, sin embargo, se desvaneció con cada palabra que escribía, reafirmando su decisión. Sin embargo, a medida que su plan se estructuraba, la inseguridad volvió a golpear. Su propia historia, marcada por el miedo al fracaso, la amenazaba con un eco familiar. ¿Qué te hace pensar que podrás cambiar el mundo? Se obligó a confrontar esos pensamientos. Era hora de demostrar que podía crear un legado diferente al que su familia había forjado. Que su valor no dependía de su apellido. Que cada paso dado hacia su propósito era una victoria personal. Con esa resolución, finalmente cerró la computadora y salió de casa. La noche caía, incómoda. Y casi inquietante. La luz de su vecindario parecía desafiar la oscuridad de su mente. Antes de dar el siguiente paso, sintió que estaba un poco más cerca de aprender a volar. ¿Era realmente posible transformar su anhelo en acción? Mientras Ana caminaba por la calle, se preguntaba qué sorpresas le depararía el destino en su búsqueda de autenticidad. Tendría que encontrar respuestas, y estaba lista para sumergirse en esa incógnita. Ana se levantó temprano al día siguiente, su mente bullía con ideas y planes. Había pasado la noche revisando sus notas, y un sentido renovado de propósito comenzó a reemplazar el desánimo de las semanas anteriores. Sabía que enfrentarse al mundo tenía un precio, pero se sentía dispuesta a pagarlo. Si quería dejar una huella, un punto de partida era vital. Mientras desayunaba, su mente se centró en su búsqueda de un mentor. Recordó a Beatriz, una antigua compañera de su madre. Beatriz había construido un negocio de diseño exitoso desde cero y había demostrado ser una mujer innovadora y valiente. Ana no había tenido contacto con ella en años, pero en ese momento, consideró que podría ser la clave que necesitaba. Con determinación, tomó su teléfono y buscó el número que había memorizado hace mucho tiempo. Sus manos temblaban levemente al presionar el icono de llamada. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho. Después de un par de timbrazos, la voz familiar de Beatriz resonó al otro lado de la línea. «Hola, Ana, qué sorpresa», dijo Beatriz, con un tono que reflejaba genuina calidez. Ana explicó su deseo de aprender, su pasión por el arte y el emprendimiento, y cómo esperaba fusionar ambas áreas para crear algo significativo. Beatriz escuchó atentamente, sin interrumpir, y al final compartió su entusiasmo sobre la propuesta. «Me encantaría ayudarte, pero quiero que seas clara con respecto a tus objetivos. ¿Qué es lo que realmente deseas alcanzar?», preguntó Beatriz. Ana sintió que era una oportunidad para ser completamente honesta. En vez de ofrecer respuestas ensayadas, se permitió hablar con vulnerabilidad. «Quiero demostrar que tengo valor más allá de mi apellido. Quiero que mi trabajo signifique algo.
Quiero ser vista por lo que puedo crear, no por lo que he heredado. Beatriz hizo una pausa reflexiva. Ese es un comienzo sólido, Ana. Pero recuerda, el camino no será fácil. Construir algo desde la raíz requiere valentía y preparación. ¿Estás lista para eso? Ana sintió que la pregunta retumbaba en su mente. Ahí estaba, frente a la opción de dejar que las dudas la retuvieran o empoderarse mediante esa nueva alianza. A medida que intercambiaban ideas, su cerebro comenzaba a encajar las piezas de un rompecabezas. Después de la llamada, Ana comenzó a hacer una lista de lo que necesitaría: investigación del mercado, elaboración de un plan de negocio, y, lo más importante, definir el impacto que ella quería generar. La idea de crear un espacio para artistas emergentes y darles plataformas resonaba con su deseo de ser una voz para los que habían sido silenciados. La mezcla de vulnerabilidad y fuerza comenzó a tomar forma, como un lienzo listo para ser pintado, pero mientras se sumergía en la planificación, nuevas inseguridades comenzaron a asomarse. ¿Y si no tengo la habilidad necesaria? ¿Y si nadie cree en mí? Se dio cuenta de que estos pensamientos eran un eco de su historia personal, una representación de las voces que había aprendido a ignorar. A pesar de la inspiración que sentía en ese momento, el peso de la duda amenazaba con aplastarla nuevamente. Decidida a cambiar la narrativa, Ana tomó un respiro profundo y se recordó a sí misma que la acción era el antídoto de la ansiedad. Saqué un cuaderno nuevo y escribí un esquema del plan. Sería concreto y sin rodeos, pasos, objetivos y tiempos. Quería visualizar su proyecto como un organismo vivo, en constante crecimiento. Más tarde, al caer la tarde, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Era Beatriz, sugiriéndole asistir a uno de sus eventos de networking. La propuesta pareció tanto tentadora como intimidante. El primer paso hacia la visibilidad, era el momento de decidir. Podía seguir sumida en la frustración o dar la cara a sus miedos. ¿Sería capaz de navegar con éxito en ese nuevo territorio social y profesional? Mientras Ana contemplaba la invitación, supo que aceptarla podría catapultarla hacia el encuentro de su verdad y su propósito. Y en el fondo de su ser, un susurro empezaba a crecer. Esto es solo el principio. Ana cerró los ojos con la determinación de avanzar, su corazón latiendo con fuerza. ¿Podría convertir esa incertidumbre en su mayor motor? La culminación de seguir adelante se sentía inminente, como un subidón de adrenalina antes de un salto sin red. Ana se despertó con el primer rayo de sol asomándose por la ventana, una luz que también iluminaba su mente atiborrada de ideas. Había decidido asistir al evento de networking que le había propuesto Beatriz, una decisión que la hacía sentir al mismo tiempo emocionada y aterrorizada. Sabía que este sería un momento crucial en su camino hacia la realización de sus aspiraciones. Se vistió con cuidado, seleccionando prendas que reflejaban su nueva actitud, una combinación de elegancia y autenticidad. Con cada prenda, sentía que se acostumbraba un poco más a la idea de mostrarse al mundo. Frente al espejo, tomó un momento para respirar y repetir mentalmente su mantra: soy capaz y valiosa por lo que soy. El evento se llevaría a cabo en un moderno espacio de coworking. Mientras caminaba hacia el lugar, Ana se sumió en sus pensamientos, visualizándose en medio de conversaciones vibrantes y conexiones significativas. Pero, con cada paso, las dudas empezaron a asediarla. ¿Y si no sabía qué decir? ¿Y si se sentía fuera de lugar? Cada vez que estas preguntas intentaban apoderarse de ella, Ana recordaba su meta: crear un espacio para que artistas emergentes pudieran brillar. Al llegar, el bullicio del lugar la envolvió. Varias personas charlaban animadamente, con gestos amplios y risas resonantes. Ana sintió que su pulso se aceleraba. Desde la entrada, observó cómo grupos de personas intercambiaban tarjetas de negocios y sonrisas, y se sintió pequeña en comparación con ese mar de confianza y energía. Sin embargo, recordó la voz de Beatriz: el camino no será fácil. Ana decidió que no dejaría que esa inseguridad la detuviera, tomó un profundo aliento y se aventuró hacia el centro del ambiente. Comenzó a acercarse a un grupo, presentándose con una sonrisa y las palabras exactas que había ensayado en su mente. Para su sorpresa, fue recibida con interés. Allí conoció a Lucas, un ilustrador en busca de oportunidades para colaborar. Juntos, compartieron sus inquietudes y proyectos, y Ana sintió una conexión genuina.
con cada persona que conocía, su confianza empezó a expandirse. Habló con emprendedores de diversas disciplinas y escuchó sus historias de éxito y fracasos. Había algo poderoso en esa vulnerabilidad compartida, un recordatorio de que la lucha por el éxito era una narrativa común. Ana empezó a cuestionar su propia percepción del fracaso, entendió que cada tropiezo era, en realidad, una lección. Mientras el evento avanzaba, Beatriz se acercó para unirse a la conversación con Ana y Lucas. Era impresionante observar cómo su presencia natural y autoridad en el espacio despertaban respeto. Ana deseaba un día ser percibida de la misma manera, no solo por ser la hija de un millonario, sino por sus logros y su arte. La conversación se volvió a centrar en las oportunidades cotidianas de frustración y superación, y en cómo la autenticidad marcaba la diferencia en el camino del éxito. Beatriz comenzó a hacer presentaciones entre Ana y otros creativos relevantes en el sector, abriendo puertas que antes parecían cerradas. Cada interacción era un recordatorio de que tenía mucho que ofrecer, que su voz importaba y, más importante aún, que había encontrado un lugar en esa red. Al salir del evento, Ana sintió una mezcla de agotamiento y euforia. Había logrado italianas conexiones y, con ello, un sentido renovado de pertenencia. Las inseguridades no habían desaparecido por completo, pero se habían convertido en una parte manejable de su viaje. Ahora se sentía preparada para dar el siguiente paso, pero sabía que la verdadera prueba estaba por venir. ¿Y si esta es solo una fachada?, se preguntó, un eco de la duda continuando su camino. Reflexionó acerca de si las conexiones verdaderas serían esas con las que realmente podría contar si fracasaba de nuevo. Mientras se alejaba de esa atmósfera vibrante, Ana comprendió que cada decisión, cada interacción, era un hilo que tejía el futuro que deseaba construir. El reto era aprender a sostenerlos, incluso cuando la incertidumbre amenazaba con deshacer todo. Con una mezcla de esperanza y misterio, se preguntó sobre su siguiente movimiento. Podría desafiar a sus propias limitaciones y, al mismo tiempo, descubrir talentos ocultos que no había considerado. La aventura apenas comenzaba. Ana despertó al día siguiente con una renovada sensación de propósito. El eco de las conversaciones del evento aún resonaba en su mente, y la chispa de la motivación la instaba a avanzar. Esa mañana, decidió dedicar su tiempo a investigar sobre el mundo del arte y cómo podía apoyar a los artistas emergentes. Sabía que aprender sería fundamental para cimentar su proyecto. Se sentó frente a su computadora y comenzó a revisar redes sociales y plataformas dedicadas al arte contemporáneo. Absorbía información como una esponja, haciendo notas mentales de cada artista, cada trabajo destacado y cada crítica constructiva que encontraba. En su búsqueda, se dio cuenta de que había una comunidad dinámica y vibrante de creadores que necesitaban visibilidad y asesoramiento. Mientras navegaba por distintas galerías virtuales, una idea empezaba a formarse en su mente. ¿Y si organizaba una pequeña exposición para presentar a artistas emergentes? No simplemente un evento, sino una plataforma donde pudieran mostrar su trabajo y compartir sus historias. La imagen de un espacio lleno de color, creatividad y energía comenzó a tomar forma, y con ella, una sensación de empoderamiento que la llenaba de determinación. Sin embargo, la realidad de la tarea la golpeó con fuerza. ¿Cómo iba a llevar a cabo una exposición con su experiencia limitada? Ana sintió un primer atisbo de incertidumbre. Entonces, se recordó que había dado un paso importante al asistir al evento, y así como lo había hecho, podría aprender a construir su propia propuesta. Necesitaba hacer preguntas, buscar mentores y aprender de los critiques. Decidida a actuar, contactó a Lucas, el ilustrador que había conocido la noche anterior. Le propuso la idea de organizar la exposición y le preguntó si le gustaría colaborar. Para su sorpresa, Lucas respondió rápidamente, entusiasmado con la propuesta. El intercambio de ideas fluyó entre ellos, diálogos de inspiración, planificación y objetivos. Lucas compartió detalles sobre su propia red de artistas y contactos, lo que aumentó la confianza de Ana en que su idea comenzaba a tomar forma real. Para ella, había una gran revelación al darse cuenta de que ya no estaba sola en este camino. Tener un aliado la hacía sentir más fuerte, más capaz de enfrentar los desafíos que se llevarían a cabo en el proceso. Al finalizar la conversación, Ana se sintió entusiasmada pero también abrumada. Era un mundo desconocido y lleno de riesgos.
Se cuestionaba si estaba preparada para lidiar con la presión de coordinar a tantos artistas, el simple hecho de pensar en la posibilidad de fracasar la hacía vacilar. Pero, una vez más, recordó su mantra. Con cada reto tuvo la certeza de que el crecimiento personal vendría a través de estas experiencias desafiantes. A la tarde, Ana decidió visitar una galería local, un espacio que le habían recomendado por su enfoque en el arte contemporáneo y sus eventos creativos. Mientras caminaba entre las obras expuestas, cada pieza vibraba con historias que resonaban profundamente en su corazón. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad, la autenticidad y el valor de expresarse eran elementos comunes en cada obra. Eran lecciones que deseaba compartir con quienes estuvieran por comenzar su viaje artístico. Al salir de la galería, una idea le cruzó la mente: podría solicitar una reunión con el dueño de la misma para preguntarle sobre su experiencia. Si podía reunir el coraje suficiente para presentar su proyecto, quizás podría obtener consejos valiosos para navegar su camino hacia la creación de una red de apoyo para artistas emergentes. Mientras caminaba hacia su casa, el pulso de su corazón se aceleraba nuevamente, no solo por el desafío que se avecinaba, sino por la visión en la que se estaba adentrando. ¿Estaré lista para enfrentarla?, se preguntó. La incertidumbre persistía, pero con cada paso se sentía más segura de que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Había una conexión explosiva entre su deseo de ayudar y la necesidad de así hilarse a la comunidad artística. Esa noche, preparó un correo electrónico dirigido al dueño de la galería, sintiendo cómo el nerviosismo y la emoción la invadían. No podía evitar preguntarse si esta decisión la llevaría a un nuevo nivel de experiencias o si sería el preludio de otro tropiezo. Sin embargo, esa duda no la detendría. Como primer paso, debía elegir la valentía sobre la comodidad. Al presionar enviar, Ana sintió que estaba construyendo un nuevo camino, aunque lleno de incertidumbre. El futuro era un lienzo en blanco, y comenzaba a notar que, tal vez, una de sus mayores fortalezas sería la capacidad de enfrentar el miedo y saltar hacia lo desconocido. ¿Qué respuesta obtendría del dueño? ¿Podría convertir esta pequeña exposición en una realidad? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras el sol se ocultaba en el horizonte, abriendo un nuevo capítulo en su vida. Ana pasó la mañana siguiente sentada en su escritorio, respirando hondo y revisando las horas desde que había enviado el correo. La incertidumbre se convertía en una constante molestia que no cesaba de recordar su decisión de dar el paso. Se recordó a sí misma que había elegido el camino de la exploración y el desafío, pero el peso de la expectativa comenzaba a ahogarla. Decidida a no dejar que la ansiedad ganara, tomó un cuaderno nuevo y comenzó a bosquejar lo que sería la exposición. Estaba entusiasmada con la idea de convertir su visión en un plan concreto. Al principio, las páginas se llenaron de dibujos y palabras inspiradoras, pero pronto se topó con el silencio que llega después de una tormenta de ideas. Era hora de pasar de la ilusión a la acción. Con la idea en mente, comenzó a investigar cómo organizar una exposición. Descubrió que había mucho más involucrado que simplemente reunir a los artistas y colgar sus obras. Cada aspecto requería atención: la logística del espacio, la promoción del evento, la disposición adecuada de las obras y, muy importante, el aspecto financiero. La abrumadora responsabilidad de todo ello la hizo dudar de nuevo. ¿Acaso estoy en la capacidad de llevar esto a cabo?, se preguntaba mientras consultaba diferentes artículos en línea. Tenía que aprender a hablar con proveedores y artistas, cómo negociar precios y preparar un presupuesto. Pensar en eso la hizo sentir como si se estuviera adentrando en un océano profundo sin salvavidas. Pero recordaba a Lucas y su entusiasmo, y como su fe en la idea le daba un poco más de valor, fue entonces cuando decidió sumergirse de lleno en el aprendizaje proactivo. Inscribió en un curso en línea sobre gestión de eventos y, al llegar a casa por la tarde, ya estaba repitiendo en voz alta los términos planificación de eventos, coordinación y presupuesto. Cada nuevo concepto era una pieza más del rompecabezas que ella intentaba resolver. Poco a poco, el conocimiento comenzó a florecer, y cada lección adquirida nutría su ambición. Sin embargo, la sombra de la duda seguía presente. Comenzó a cuestionarse más profundamente: ¿qué pasa si nadie asiste? ¿Y si la calidad del trabajo presentado no es suficiente? ¿Mis expectativas podrían estrellarse contra la dura realidad del mundo del arte? Una tarde,
Mientras reflexionaba, recordó una conversación que había tenido con su madre años atrás. Algunas veces, fracasar se convierte en el impulso que necesitas para redirigir tu camino. Esa perspectiva resonó en su mente. Decidió que el hecho de fallar no significaba el final de su viaje, sino más bien una oportunidad de aprendizaje. Con ese nuevo entendimiento, la presión se redujo un poco, cuando, finalmente, recibió respuesta del dueño de la galería. La combinación de nervios y emoción hizo que su pulso se acelerara. Querido Ana, se leía en el correo: me encantaría reunirme contigo para conversar sobre tu interés en la exposición. ¿Podríamos hablar el próximo martes? El adrenalina de la posibilidad hizo que se sintiera lista para cualquier cosa. Mientras planificaba su reunión, Ana se dio cuenta de lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Ya no solo era una observadora del mundo del arte, sino que estaba preparándose para ser una parte activa de él. Con cada nueva lección, los conceptos antes nebulosos comenzaban a cobrar sentido y a sentirse parte de su repertorio, un arsenal de habilidades que estaba construyendo. La revelación más grande fue el descubrimiento de su propia resolución de aprender y crecer a partir de la incertidumbre. El martes se acercaba, y la lógica decía que debía estar lista, pero una nueva pregunta se asomaba en su mente: ¿conseguiría que el dueño le diera espacio a su concepto? La presión y las ganas de tener éxito la impulsaban a mejorar y a prepararse para demostrar que era digna de ese momento. El día anterior a la reunión, Ana se paró frente al espejo y repitió su propio mantra: el miedo es solo otra forma de crecer. Sin embargo, había un eco de inseguridad que no podía ignorar. ¿Realmente estaba lista para tomar el mando de su propia exposición? Un sudor frío le recorrió la espalda mientras contemplaba las alturas de la oportunidad que se le presentaba. Rápidamente tomó su cuaderno y comenzó a escribir por primera vez un plan detallado. Mientras el bolígrafo corría sobre la hoja, una nueva idea surgió en su mente, una visión que aumentaba su determinación en cada palabra. Ana sabía que estaba al borde de una transformación personal radical, y se preguntó con inquietud: ¿realmente será este el inicio de un nuevo capítulo o un nuevo tropiezo en mi camino? La pregunta se quedó flotando en el aire, y Ana comprendió que la respuesta estaría en sus manos, justo en el instante en que cruzara la puerta de la galería. El siguiente día no solo enfrentaría a un mentor, sino que podría también confrontar sus miedos más profundos y entender si era capaz de seguir adelante, despojándose de la limitación de sus propias dudas. ¿Lograría dar ese salto y definir qué camino seguir? Ana se encontraba de pie frente a la galería, el latido de su corazón resonando con la intensidad de una orquesta. Era el día de su reunión con el dueño, una de las oportunidades más esperadas de su vida. Había pasado semanas preparándose, armándose de valor y determinación, y ahora era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. Al entrar, el aroma a pintura y la luz que iluminaba las obras en las paredes la envolvieron. Cada paso que daba se sentía como un avance hacia un propósito más grande. Cuando el dueño, un hombre de porte elegante, se acercó, su sonrisa era cálida y alentadora. Ana sintió un alivio momentáneo, pero la adrenalina seguía corriendo por sus venas. Durante la conversación, Ana expuso su visión con claridad. Compartió su idea de una exposición que no solo mostrara el talento de artistas emergentes, sino que también resaltara sus historias y luchas. La pasión en sus palabras era palpable: quería darles una plataforma que jamás había tenido, pero que ahora buscaba fervientemente ofrecer. El dueño la escuchaba atentamente, y las preguntas que le hacía eran profundas e incisivas. Más que un simple intercambio, la reunión se convirtió en un diálogo enriquecedor. Ana se dio cuenta de que no solo estaba presentando una idea, sino también demostrando su compromiso y deseo de aprender. Al finalizar, el dueño sonrió y le ofreció el espacio para su exposición. Un torrente de emociones la invadió. Esa era la recompensa de su esfuerzo, el reflejo de su crecimiento personal. Pasaron varias semanas donde cada día la acercaba un paso más hacia su objetivo. Se sintió capaz de organizar y coordinar, superando cada obstáculo que se presentaba. Desde la correcta disposición de las obras hasta la promoción del evento, cada aspecto empezó a cobrar vida con su dedicación. El día de la exposición llegó y el bullicio de la inauguración llenó la galería.
Ana miraba a su alrededor, artistas, amigos y familiares acudían, muchos de ellos con historias que resonaban con la suya. Cada sonrisa, cada conexión, alimentaba su aliento y la llenaba de orgullo. Se sintió reconocida, no como la hija del magnate, sino como la arquitecta de su propio destino. A medida que los asistentes compartían sus impresiones sobre el arte expuesto, Ana comprendió que había logrado mucho más que organizar un evento. Había creado una plataforma de apoyo, un espacio donde las voces emergentes podían resonar. Al final de la noche, una de las artistas que había expuesto se acercó, con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por haberle dado la oportunidad de ser vista. Esa conexión sincera le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante, confirmando que su trabajo importaba y que su lucha había valido la pena. Mientras la galería se vaciaba y la música se apagaba, Ana se quedó sola por un instante, sintiendo la satisfacción de haber conquistado sus miedos más profundos. No solo había demostrado su capacidad, sino que también se había permitido ser auténtica. Había encontrado su voz, su propósito, y lo más importante, había forjado su propia identidad lejos de las sombras familiares. Al salir del espacio, Ana respiró hondo, sintiéndose renovada. La presión que antes la asfixiaba se había transformado en una confianza sólida. Ya no tenía que cargar con el peso de ser solo la hija de, ahora era Ana, una emergente líder en biomedicina y arte, lista para seguir desafiando las expectativas y construir su legado. Ana había enfrentado sus miedos y había triunfado. Sin duda alguna, esta es solo la primera victoria de una serie de logros transformadores que la posicionan en un camino de éxito auténtico y personal. No esperen ni un segundo más para sumergirse en esta emocionante aventura. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas y transformadoras que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagamos que esta comunidad crezca.